Este ranchero descuartizaba mujeres en uno de los galpones de su rancho. Pero hay un detalle. En uno de esos galpones también hacía fiestas enormes para mucha gente de la ciudad. Y prácticamente durante 20 años nadie se dio cuenta o quiso darse cuenta. Pon atención a los detalles de esta historia. Una mujer salió corriendo de un tráiler en una granja de cerdos. De madrugada ella estaba cubierta de sangre. Tenía marcas de cuchillo por todo el cuerpo, una esposa colgando de una de las muñecas. Ella corrió hasta una carretera y fue encontrada en el asfalto por una pareja que pasaba por ahí por casualidad. Esa pareja llamó a emergencias. Las heridas de ella eran tan graves, tan profundas, que hasta su corazón se detuvo 2 veces en la sala de cirugía, pero ella sobrevivió. Le contó a la policía todo lo que había pasado, exactamente quién era ese hombre, dónde vivía. La policía arrestó al hacendado. Lo acusó de intento de homicidio, pero en 10 meses retiró los cargos. Porque esa mujer que salió corriendo era adicta y, según la evaluación de la fiscalía, no sería una testigo lo suficientemente confiable. Entonces el hombre regresó a su hacienda. Y lo que hizo en los años siguientes, antes de finalmente ser arrestado de nuevo, es la parte de esta historia que nadie nunca va a olvidar. Soy Marcos Campos, sean todos bienvenidos a esta nueva versión del caso Robert Pickton. Conté esta historia aquí si me sigues desde el principio, allá en el primer año del canal. Pero ahora, con nuevos detalles que salieron a la luz después, quise hacer esta nueva versión mucho más profunda para que conozcamos todo en detalle. Este es uno de los casos de asesinos seriales más insólitos del mundo. El propio contexto y ambiente ya darían para un guión de película de terror, ¿no crees? El granjero de cerdos que mató a decenas de mujeres se deshizo de los cuerpos de una manera completamente surrealista y perturbadora. Y quedó impune durante cerca de 2 décadas, mientras la jefatura de la policía estaba mirando hacia otro lado. Si te gustan las historias reales y profundas, suscríbete aquí al canal. Cada semana hay varios episodios como este por aquí. Si puedes, hazte miembro. Eso me ayuda muchísimo en las producciones. ¿De acuerdo? Dicho esto, vamos a los hechos. Para entender más profundamente el caso de Robert Pickton, primero necesitamos entender el lugar. Y ese lugar no es su granja, ¿de acuerdo? Es el barrio de donde venían las víctimas de la granja. En el centro de Vancouver, en Canadá, hay una zona llamada Downtown East Side. Y para quien no lo sepa, amigos, Vancouver es una ciudad muy bonita, moderna, rica, rodeada de montañas. ¿Saben esos escenarios de Hollywood? Pues sí, pero en medio de esta ciudad hay un barrio que parece pertenecer a otra ciudad. Y parece pertenecer a otro país. Son unas 10 cuadras más o menos donde se concentra todo lo que el resto de la ciudad finge que no existe, ¿saben? Adicción a las drogas, pobreza extrema, personas viviendo en la calle, refugios llenos. Y aquí ya entra un detalle que va a pesar mucho cuando la historia empiece a desarrollarse, ¿ok? Yo diría que esta contextualización del barrio es importante para el contexto del caso en sí, porque ahí existe una connotación histórica, social. Una buena parte de las mujeres que vivían ahí, en ese barrio, eran de origen indígena, provenientes de familias destrozadas por décadas de políticas del gobierno canadiense que, por ejemplo, sacaban a la fuerza a los niños indígenas de sus casas, para crear ahí una generación entera sin una red de apoyo, sin familia que las buscara, cuando esas personas desaparecieran, ¿sabes? Cuando la policía entró en esta historia del caso con todo ese contexto, los eslabones de esa cadena empezaron a pesar de verdad, ¿sí? En ese barrio, muchas mujeres trabajaban en la calle, algunas para sobrevivir, otras para mantener su adicción. Y cuando digo que trabajaban en la calle, ya entendieron, ¿verdad? Prostitución, trabajadoras sexuales. Y ellas se quedaban ahí en una zona específica del barrio llamada Low Track, unas pocas calles donde todo el mundo sabía que se podía encontrar compañía pagando, ¿sabes? Entonces era el punto donde las mujeres más vulnerables de la ciudad terminaban encontrándose y, evidentemente, quedaban expuestas durante noches frías. En fin. Sin policía, sin mucha gente para poder protegerlas de cualquier cosa que pudiera aparecer, claro que implica el riesgo de asumir esa responsabilidad también. Pero bueno, estamos hablando de una ciudad, ¿no? Donde había estructura. Y así, entonces, a partir de finales de los años 70, esas mujeres empezaron a desaparecer. Al principio era una aquí, otra allá. Una que ya no regresaba al refugio, otra que ya no aparecía en el lugar donde solía estar, ya no llamaba a una hermana, por ejemplo. Y como eran mujeres sin domicilio fijo, sin documentos, muchas veces sin familia, ¿no? Como dije, para poder ir a la comisaría y exigir una investigación. Esas desapariciones no generaban nada. La policía de Vancouver anotaba el nombre en una lista, si es que lo anotaba, y la vida seguía. La explicación siempre era la misma.
Ella debe haberse ido, debe haberse mudado o debe haber muerto de repente de una sobredosis en algún callejón. Y esa era la tónica de lo que estaba pasando. Pero ellas no se habían ido, ¿verdad? Y mucho menos habían muerto en cualquier callejón. Bueno, chicos, esta breve contextualización es importante para este caso, ¿sí? ¿Cómo se van a dar cuenta? Porque digamos que ayudó a definir el modus operandi de todo lo que va a desarrollarse en la vida de este asesino serial. Y como ya hemos visto en varios otros casos de asesinos seriales, ¿verdad? Ese desdén de la investigación por ser personas, ¿no? Que consideran que nadie va a buscar, y el asesino serial también lo sabe, ahí se crea el ambiente perfecto para la acción del depredador. La granja. A unos 27 kilómetros más o menos del centro de Vancouver, en una región llamada Portico Queetline, existía una granja de cerdos, crianza de cerdos. No era una granja bonita, ¿eh? De esas de postal para nada, a pesar del lugar donde estaba ubicada. Era un terreno grande, medio sucio, con charcos de lodo en algunas partes, con galpones de metal gigantescos, todos oxidados, cercas torcidas, ¿sabes? Cientos de cerdos, y en medio de la propiedad había un tráiler. Viejo también, donde vivían dos hermanos, Robert y David Picton. Los dos heredaron esa granja cuando sus padres murieron. Eso pasó a finales de los años 70. Su madre, según dicen, era una mujer muy dura, que priorizaba la crianza de los cerdos de la familia por encima de todo. Incluso, a veces, por encima de sus propios hijos, ¿verdad? Robert y David, entonces, iban a la escuela con la ropa sucia, oliendo a estiércol muchas veces. Incluso los compañeros les hacían bullying, ¿verdad? Les decían cerditos apestosos. Robert era callado, un poco raro para algunas personas. El tipo de persona que los vecinos describieron después como un tipo simpático, pero raro en cierta medida. Y no podían explicar exactamente por qué, ¿sabes? Esa sensación de rareza. Con el tiempo, entonces, la ciudad fue creciendo alrededor de esa granja y los hermanos vendieron algunos pedazos del enorme terreno que tenían a constructoras. Ganaron mucho dinero con eso. Y con ese dinero de la venta de la tierra, ellos, en vez de modernizar la granja, hicieron otra cosa. Transformaron el antiguo matadero de la propiedad en una casa de fiestas, y a esa casa de fiestas la llamaron Pig Palace. El Pig Palace se volvió uno de los lugares más populares de la región. Los hermanos registraron en ese lugar una entidad sin fines de lucro. Probablemente para, no sé, esquivar alguna cuestión burocrática, tal vez de impuestos, algo así. No sé exactamente. Lo que sé es que decían que ahí organizaban eventos para causas sociales, pero en realidad hacían fiestas enormes. Alrededor de 2,000 personas iban ahí. Políticos, empresarios, miembros de los Hells Angels, que eran una banda de motociclistas bastante grande, populares y todo eso. Y en esas fiestas no había nada de social, ¿eh? Ni siquiera para la gente que estaba ahí, ¿sabes? Drogas, alcohol. Muchas mujeres incluso traídas de Downtown East Side por el propio Robert Picton, que iba personalmente al barrio, ofrecía dinero, drogas, y muchas de ellas que eran adictas, ¿verdad? Terminaban yendo a la granja. Y ahí entra el detalle que conectaba la granja con Downtown East Side, que es uno de los eslabones principales de esta cadena, que tal vez no se haya observado con más atención, ¿verdad? Al menos en esa época. Picton ya visitaba ese barrio con regularidad. Y el motivo era muy simple, hasta banal. Había una fábrica ahí de procesamiento de residuos animales. La fábrica era West Coast Reduction. Estaba en la orilla de Vancouver. Y no era solo Picton quien iba ahí. Muchos criadores de ranchos de la región iban ahí para tirar huesos, vísceras, restos de animales sacrificados para ser desechados ahí. Picton era uno de esos rancheros, uno de esos clientes de esa fábrica, así que él iba ahí con cierta regularidad. Llevaba los restos de los cerdos que no servían para la venta en el rancho, ¿verdad? Y trabajadores de ese lugar después testificaron en el juicio que veían a Picton llegar ahí con enormes barriles apilados en su camioneta. Y vaciaba todo ahí en las fosas industriales de esa fábrica, con las manos desnudas, ¿sabes? Sin ninguna protección. Incluso ahí lo conocían como el hombre de los cerdos. Y lo que nadie se daba cuenta en ese momento era que esa fábrica estaba cerca del Low Track. O sea, era como decimos aquí, no le quedaba lejos, le quedaba de paso, ¿sabes? Entonces Picton iba ahí para hacer el trabajo que necesitaba, descartar los animales. Pasaba por Downtown East Side, por ese lugar, para platicar con las mujeres del barrio ahí y llevarse a algunas a la granja, años después incluso esa rutina de viaje. Iba a mostrar lo mucho que esa coincidencia, entre comillas, era mucho más siniestra de lo que parecía. La sobreviviente. ¿Te acuerdas de la mujer que narré al principio cuando dije, pon atención a los detalles de esta historia? La mujer salió corriendo, encontró a una pareja en la calle que llamó a emergencias y todo eso. Ella estaba muy herida. Pues sí, esa mujer es Wendy Lynn Stetter.
Y evidentemente ella estaba huyendo de la granja, escapando de la granja de Robert Pickton. Lo que no he contado todavía es lo que vino después de eso, ¿ok? Pickton también terminó en el hospital esa misma noche, porque esa chica logró herirlo durante una pelea que tuvieron. Algunas fuentes dicen que ambos fueron atendidos incluso en la misma sala de emergencias. Pero otras, sin embargo, dicen que Pickton fue llevado a otro lugar. Lo que se sabe con certeza es esto. El equipo médico encontró en su bolsillo la llave que abría. Adivinen qué, las esposas que estaban en el brazo de esa mujer. La policía fue llamada de inmediato, ¿verdad? Y Pickton terminó arrestado ese día. Fue acusado de intento de homicidio, pero salió bajo fianza, con unos $2,000 canadienses. Aquí están dos eslabones cochinos de esta cadena criminal, ¿no? Con perdón del juego de palabras. Cuando la fiscalía retiró los cargos, 10 meses después dijeron que Wendy era una usuaria de drogas, que había faltado mucho a las reuniones que debía tener con los fiscales del caso. Y nadie se tomó la molestia de investigar a fondo, por ejemplo, la ropa y las botas, objetos personales que habían sido incautados a Pickton esa noche. Parte de esas evidencias fue analizada en ese momento, pero artículos importantes no fueron explorados como debían para conectar el caso de Wendy con otras mujeres que ya estaban desapareciendo en ese entonces. Todo quedó guardado ahí en un depósito de pruebas. Se quedó ahí. Más de 7 años sin que nadie abriera esa caja del caso de Wendy. Los tipos simplemente miraron ahí y dijeron, asunto de drogas, debe ser una trabajadora sexual, no debe estar diciendo nada coherente. Ah, el Pickton, ¿qué va? Es un granjero muy amigo nuestro. Déjenlo libre, ya lleva 10 meses aquí, ¿ves? ¿Qué es eso? Absurdo. Y así se quedó. Y cuando finalmente abrieron esa caja de objetos para analizar, eso ya en 2004, incluso 2 años después de que Pickton había sido arrestado de nuevo, encontraron el ADN de mujeres que habían desaparecido en esos objetos. Y según el testimonio en la investigación pública de 2012, se identificó el ADN de 3 mujeres ahí, el de Jacqueline Murdoch, que estaba ahí en el envoltorio de un preservativo. También el de Andrea Bosch, Borhaven, que estaban en unas botas, y también el de Cara Ellis, que encontraron en una chaqueta. Algunas fuentes, tengo que decirles, amigos, registraron solo 2 confirmaciones, ¿ok? Pero el testimonio más detallado señala a estas 3 mujeres. Lo que pesa en esto es lo siguiente. Al menos una de estas mujeres, Cara Ellis, ya estaba desaparecida cuando Wendy fue apuñalada en marzo del 97. O sea, si la policía hubiera analizado esas pruebas en ese momento, en vez de dejar todo en un estante, tal vez habrían relacionado a Pickton con las desapariciones en un momento más oportuno, si me entienden, ¿verdad? Y aquí viene una parte bastante fuerte porque 5 de las 6 mujeres por las que Pickton sería condenado años después desaparecieron justamente después de que se retiraron los cargos en su contra, en ese caso de Wendy. Pero en total, ¿verdad? 19 mujeres vinculadas a la granja desaparecieron entre enero del 98 y su arresto en febrero de 2002. Y aquí lo que me llamó la atención y que es surrealista es los tipos se fijan en la credibilidad de la víctima y no hacen el trabajo que deberían hacer. Parece hasta cosa de permiso para matar, como haz la limpieza para nosotros ahí, Pickton. Está pesado, ¿eh? Las voces ignoradas. Bueno, mientras Pickton seguía libre, suelto y tranquilo, hubo personas que intentaron alertar a la policía. No fue solo una vez, fueron varias. En julio del 98, para que se den una idea, un hombre llamado Bill Riscox, que trabajaba ahí, en uno de los negocios de los hermanos Pickton, y él iba cada semana a esa granja para cobrar, para recibir su pago, ¿no? Por el trabajo que hacía. Él llamó a una línea de denuncias que había sido creada por un amigo de otra mujer desaparecida. Ese Riscox tenía ahí una amiga cercana de Robert que había estado dentro de su tráiler varias veces y ella le contó lo que había visto ahí. Había bolsas, documentos, ropa de mujer esparcida por el tráiler, cosas que claramente no pertenecían a Robert Pickton. Entonces ese Riscox llevó esa información al teléfono de denuncias y además contó que la granja era un lugar extraño. Incluso había un jabalí enorme, según dicen ahí, de unos 270 kilos que funcionaba como perro guardián y atacaba a cualquiera que entrara, ¿sabes? Así, desprevenido. Y que las mujeres que iban para allá a veces ya no se les volvía a ver. La policía incluso anotó esa información. Más o menos, ¿no? En esa misma época, un policía canadiense llamado Kim Rosman, el tipo que incluso inventó la metodología de perfilación geográfica, y hoy en día se usa ampliamente, ¿no? En todo el mundo. Para rastrear criminales, analizando patrones de ubicación, concluyó, después de cruzar datos, que había un asesino serial actuando en la región de Vancouver, y que él estaba cazando deliberadamente a mujeres que serían invisibles para el sistema. Rosman llevó su análisis a la jefatura de la policía en septiembre de 1998 junto con un grupo de trabajo que estaba a punto de emitir una alerta pública sobre el asunto.
La jefatura simplemente lo rechazó. Dijo que las conclusiones eran imprecisas, inflamatorias y desmanteló el grupo de trabajo. Rossman terminó saliendo del departamento después de esa disputa y años después demandó a la policía de Vancouver por despido injustificado y perdió. Pero el proceso dejó expuesto en el tribunal el nivel de disfunción de ese departamento. Llega a ser bizarro, ¿verdad? Había más, ¿eh? Una organización indígena entregó a la policía una lista con los nombres de decenas de mujeres desaparecidas de Downtown Eastside, presionando por una investigación conjunta. En 1998, un policía llamado David Dixon, un patrullero veterano que conocía bien Downtown Eastside, había trabajado en el barrio desde 1980. Él empezó a enfrentarse con sus superiores, exigiendo una investigación seria sobre esas desapariciones, pero solo obtuvo recursos formales para el caso en el 99 y con la investigación abierta, Picton llegó a ser objeto de vigilancia, pero de una manera tan esporádica y mal coordinada que raya en lo increíble. La policía montó una vigilancia en su granja que duró solo 30 días y se detuvo en el momento en que se dieron cuenta de que Picton había sido avisado de alguna manera de lo que estaba pasando allí. Hubo un agente de la policía montada, el sargento Mike Connor, que se obsesionó tanto con el caso que empezó a hacer vigilancia por su cuenta, solo allí en la granja. Eso fue tarde en la noche, más de 30 veces sin nunca sorprenderlo en flagrancia, que era lo que necesitaba para justificar la orden. Pero, ¿y si alguien le avisó al tipo? No iba a agarrarlo en flagrancia de ninguna manera, ¿verdad? ¿Qué sensación están teniendo en este momento aquí? Cuéntenme. ¿Será que había alguien ahí en complicidad con Robert Picton? ¿Cómo sabía el tipo de esto? Uno piensa, bueno, puede ser que haya visto algo, ¿no? El granjero está atento ahí y todo eso, ¿no? Pero no sé, ¿verdad? Da una sensación medio extraña. En fin, en agosto de 1999 los agentes llegaron a seguir a Robert Picton hasta la fábrica de procesamiento, ¿verdad? Donde él tiraba los restos ahí. Y lo vieron descargar los barriles de la camioneta. Pero no se bajaron del auto para ver qué había dentro de esos barriles, ¿ok? 2 días antes, el informante le había contado a la policía que era exactamente así como Robert Picton se deshacía de los cuerpos o de partes de ellos. 3 años y medio antes del arresto de Robert Picton, la advertencia de Rosmo, ese policía ahí, fue archivada por la jefatura de la policía. Y en ese intervalo, decenas de mujeres todavía desaparecieron. Más de 70 mujeres habían desaparecido de ese barrio en 2 décadas. Y la policía seguía tratando cada desaparición como un caso aislado. No es posible. No es posible. O es mucha estupidez e ingenuidad, o están entonces junto con el tipo. No es posible, hermano. Esto es surrealista, bizarro. La puerta que abrió todo. A principios de febrero de 2002, la policía finalmente entró en la granja de Picton. Pero no fue por las mujeres desaparecidas, ¿ok? Fue por armas ilegales. Una orden de cateo por posesión ilegal de armas de fuego. Nada que ver con homicidio. Cuando los policías entraron al remolque de Picton, empezaron a revisar todo. Encontraron algo que no estaba en la orden. Pertenencias personales de mujeres que estaban en la lista de desaparecidas. Ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? Documentos de identidad, ropa, objetos personales y entre ellos un inhalador para el asma con el nombre de Serena Abbotsway, una de las mujeres desaparecidas. Ese medicamento fue recetado unas 2 semanas antes de que ella fuera vista por última vez y fue en ese momento cuando la orden de armas se convirtió en otra cosa. Los policías pidieron una segunda orden ahora, esta vez relacionada con la investigación de las desapariciones. Y cuando empezaron a excavar la propiedad, la cosa cambió de nivel completamente, ¿ok? Finalmente, encontraron huesos humanos mezclados con huesos de cerdo. Huesos de cerdo, dientes, pedazos de cráneo esparcidos ahí en medio de pilas de restos de animales. En algunos galpones había cubetas con cráneos humanos cortados por la mitad y manos y pies metidos adentro. En una repisa de la lavandería del tráiler había un arma ahí, un revólver calibre .22 con un objeto sexual acoplado en la punta, que Picton más tarde alegó usar como silenciador improvisado. Y por toda la propiedad había ropa manchada de sangre enterrada en el suelo. La excavación duró casi 2 años, costó más de $70 millones canadienses. La policía trajo 2 cintas transportadoras industriales de 15 metros. ¿Sabes de esas que se usan en la minería para poder tamizar toneladas de tierra ahí? Más de 100 peritos forenses trabajaron en el lugar. Recogieron cerca de 200,000 muestras de ADN y confiscaron más de 600,000 evidencias. Y el problema que enfrentaron era uno que ninguna investigación criminal en Canadá había enfrentado antes. Los cerdos de Picton habían ayudado a destruir las evidencias. Los cerdos comen cualquier cosa, incluso carne humana y huesos pequeños. Así que gran parte de los cuerpos simplemente ya no existía.
Aún así, los peritos lograron encontrar restos o ADN de 33 mujeres en esa propiedad. Y entonces llegó una información que hizo que el caso saltara de las páginas policiales a los titulares internacionales. Las autoridades de salud de Columbia Británica declararon públicamente que no era posible descartar la posibilidad de que carne humana hubiera sido molida y mezclada con la carne de cerdo producida en la granja. El oficial de salud de la provincia, Perry Kendall, explicó que la carne nunca se había vendido en el comercio, pero que probablemente había sido distribuida a unos 40 amigos y vecinos de Picton, emparrilladas como regalo de repente. Las autoridades emitieron una alerta para cualquier persona que todavía tuviera en casa carne proveniente de esa granja. Hermano, fíjate nada más. Existe la posibilidad de que carne, ¿no?, de esa manera que les conté, haya sido servida en las fiestas del Pig Palace. Aunque oficialmente las autoridades de salud solo confirmaron que la carne se distribuyó entre unas 40 personas, ¿ok? Amigos y vecinos. Cuando finalmente se emitieron esas órdenes, Picton fue arrestado, lo llevaron a una celda y la investigación siguió avanzando. Y ahí fue cuando la policía montada canadiense, el equivalente a la policía federal, amigos, hizo algo que cambió el caso, ¿ok? Pusieron a un agente encubierto en la celda de Picton, haciéndose pasar por un preso común ahí. Durante horas, los dos conversaron y fueron formando una cierta amistad. Y Picton, pensando que estaba hablando con otro preso cualquiera, fue soltando las cosas. Mientras comía un tazón de chili, dijo que había matado a 49 mujeres. Dijo riéndose que quería haber llegado a 50. O el gran 5-0, como él dijo, pero que fue descuidado al final. Y una cámara oculta en la celda grabó todo. Picton masticando, riendo y contando a los muertos como quien cuenta puntos en un juego. En el interrogatorio formal, que duró 11 horas, Picton cambió de actitud varias veces. Al principio negó todo. Poco a poco admitió que podían encontrar 2, tal vez 3 cuerpos en la propiedad. Y soltó una frase que los investigadores registraron. ¿Ok? Dijo que la policía no logró atraparlo antes porque simplemente no era lo suficientemente competente, como que les restregó en la cara lo obvio de ese descuido, ¿no? Porque qué locura. En cierto momento, 2 sargentos en el interrogatorio le dijeron lo siguiente: eres más grande que el Papa, más grande que la princesa Diana. Está en la primera página de cada periódico del país. Y Picton se animó. Al final de cuentas, amigos, es más o menos eso lo que estos asesinos seriales, cuando los atrapan, quieren, ¿no? Fama. Y que la prolongación del placer que sintió al matar ahora es al reconocer que mató a todos, ¿no? Él estaba ahí. Parecía un niño escuchando que había sacado la mejor calificación del grupo. Una testigo llamada Lynn Ellenson, que había vivido un tiempo en la granja, fue a la policía después y contó que había visto a Picton años antes desollando el cuerpo de una mujer colgada en un gancho de carne en el matadero de la granja. Ellenson admitió que no lo había contado antes porque tenía miedo de morir también. Pero también admitió que había chantajeado a Picton con esa información más de una vez. Y un conocido de Picton, Andrew Bellwood, le contó a la policía una escena aún más extraña y perturbadora. Dijo que Picton, una noche, le mostró cómo cometía los crímenes. Entonces sacó unas esposas y un cable de debajo del colchón y fue mostrando. Les ponía las esposas a las mujeres por detrás durante el sexo, las estrangulaba con el cable, las llevaba al matadero para desangrarlas y destriparlas. Lo que quedaba se lo daba de comer a los cerdos. Lo que sobraba iba en baldes con las vísceras de los cerdos directo a la fábrica de procesamiento, junto con los restos de los animales. ¿Recuerdas que te comenté que hubo una patrulla de policía que se detuvo ahí para observarlo en esa fábrica? Pues sí, lo que esos tipos ni siquiera revisaron. ¿Recuerdas lo que te comenté? Que ahí también había restos humanos. Picton le contó todo a ese amigo con tanta naturalidad que él dijo que era como si le estuvieran enseñando una receta. Y en la excavación allá en la granja, los peritos forenses también recuperaron fragmentos de hueso humano de una trituradora de madera encontrada en la propiedad. Es algo tan absurdo, amigos, que podría, ¿no?, ser el guión de Masacre en Texas, en este caso, la masacre del hombre de los cerdos, ¿no es así? Es algo tan inhumano, tan pesado y grotesco que parece el guión de una película gore de terror que uno dice, no es posible que esto pase en la vida real. Sucede, es incluso peor. El juicio. El juicio de ese hombre comenzó en enero de 2007 y duró casi un año. Para simplificar, la fiscalía decidió llevar a juicio solo 6 de los 26 asesinatos. Fueron los de Serena Bostway, Mona Wilson, Andrea Joyce Berry, Brenda Ann Wolfe, Georgina Faith Papin y Marnie Frey.
La defensa intentó argumentar que Picton no había actuado solo y que otras personas tenían acceso a la granja y podrían haber cometido los crímenes. Y el propio Picton, durante el interrogatorio grabado, había insinuado que no era el único involucrado. La fiscalía respondió con las pruebas encontradas en la granja, el ADN de las víctimas en el remolque de Picton, las pertenencias personales escondidas ahí entre sus objetos, la confesión grabada para el agente encubierto. En diciembre de 2007, Robert Picton fue condenado por 6 homicidios en segundo grado. En el sistema canadiense, la diferencia entre primer y segundo grado es la premeditación, ¿ok? El jurado entendió que había pruebas suficientes para condenar por asesinato, pero no para probar que cada crimen fue planeado con anticipación. Y la pena fue cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años, que es la pena máxima permitida allá por la ley canadiense para homicidio en segundo grado. En 2010, la fiscalía retiró oficialmente las 20 acusaciones restantes. El argumento era práctico. Como Picton ya estaba cumpliendo la pena máxima posible, nuevas condenas no iban a cambiar nada en la sentencia. Chavos, ¿tienen idea de esto? Dicen una barbaridad así. Y las otras víctimas no necesitan tener nombre, no necesitan nada. Es como la confirmación de lo que dije al principio, que porque eran trabajadoras sexuales, personas de origen indígena y pobres, etcétera, etcétera. Entonces no importa, no hace falta justicia para ellas. El tipo ya fue condenado por 6, ¿está bien? Ya, de todos modos va a quedarse preso, no puede estar más tiempo que eso. Hermano, es tan bizarro como los crímenes de ese tipo, viejo. Pero por increíble que parezca, se dice que algunas familias hasta se sintieron aliviadas de no tener que revivir los detalles en otro juicio. Pero otras quedaron devastadas porque nunca verían justicia formal por los asesinatos de sus hijas, hermanas, madres, etcétera, etcétera. Yo tengo que ponerme del lado de ese segundo grupo porque, al final de cuentas, la justicia es para eso, ¿no, gente? Para dar una respuesta. Después de la condena, el gobierno de la Columbia Británica abrió una investigación pública para averiguar cómo la policía había manejado el caso, o cómo no lo había manejado, ¿verdad? El resultado, publicado en un informe llamado Forsaken, que en español significa abandonadas, concluyó que investigaciones mal llevadas, prejuicio institucional, problemas de liderazgo y fragmentación entre las agencias policiales de la región habían contribuido. Para que Picton estuviera libre tanto tiempo, haciendo lo que le gustaba hacer. El informe también confirmó que la advertencia hecha por Kim Rosmo, ¿recuerdas a ese tipo, a ese policía? Así es. Él ya había identificado el patrón de un asesino serial actuando ahí, y aún así la jefatura de la policía simplemente archivó esa advertencia 3 años y medio antes de la detención de Picton. O sea, el tipo se quedó ahí mucho tiempo todavía, libre, qué absurdo. En febrero de 2024 ahora, Picton se volvió elegible para solicitar la libertad condicional, de día. Es un régimen donde el preso puede salir de día y regresar a la prisión por la noche. Aquí en Brasil conocemos bien eso, ¿verdad? La libertad condicional plena solo llegaría en 2027, 25 años después de su encarcelamiento original. Aunque fuera solo la primera etapa, la noticia, por supuesto, generó indignación en todo Canadá. Las familias de las víctimas, organizaciones indígenas y políticos pidieron que nunca fuera liberado. 3 meses después, entonces, el 19 de mayo de 2024, otro preso atacó a Picton dentro de la penitenciaría de máxima seguridad de Port-Cartier, allá en Quebec, usando un palo de escoba roto. Picton fue llevado al hospital en estado grave. El 31 de mayo de 2024, Albert Picton murió. Tenía 74 años. ¿El agresor? Un recluso llamado Martin Charette se declaró culpable tiempo después en un tribunal en Quebec y dijo una frase que recorrió todo Canadá. Yo maté a Picton por las víctimas. Sé que nadie puede hacer justicia por su propia mano, pero lo hice por las víctimas, no por mí. Y entonces les pregunto, queridos abducidos, ¿qué piensan ustedes sobre esto? ¿Recuerdan a Wendy Lynn, la Stater? Aquella que sobrevivió saliendo corriendo del tráiler que le contó todo a la policía, que dio nombre, dirección, todos los detalles. Y la policía simplemente decidió no creer en su palabra, dijo que su palabra no era suficiente. Y una mujer con dependencia química no era lo suficientemente confiable como para mantener a un hombre preso por intento de asesinato. Lo soltaron. Y él regresó a la hacienda, volvió a matar. Aquí hay un dicho, ¿no? Que quedaría como anillo al dedo. Donde hay humo, hay fuego. La función de la policía era haber ido a investigar, independientemente de la opinión que tenían sobre ella, ¿no? Muchas mujeres murieron después. Se encontraron 33 perfiles de ADN en la propiedad. 49. Él mismo lo dijo sonriendo mientras comía chili en la celda, que había matado a 49 personas. Y quería haber matado a 50, pero no lo logró porque fue descuidado. Y todas las evidencias que podrían haber detenido a ese asesino estaban ahí, pero también fueron ignoradas dentro de una caja en un archivo.
El informe Forsaken concluyó que todo esto fue alimentado por investigaciones mal llevadas, liderazgo débil, falta de coordinación entre organismos policiales y prejuicios sistémicos contra mujeres pobres, indígenas, usuarias de drogas y trabajadoras sexuales. O sea, la policía no las trató como ciudadanas que merecían protección, las trataron como personas que, si desaparecían, no pasaba nada, nadie las iba a buscar. Eso que comenté, ¿verdad? De repente tal vez Picton nos haga la limpieza. Fue prácticamente eso, solo que de manera implícita, ¿no? Y aquí ni siquiera podemos entrar en las capas profundas que eso genera, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si están ahí haciendo lo que ellas hacían es porque existen muchas otras cosas ahí que, en fin, claro que no estoy generalizando, ¿verdad? Pero, en fin, existen muchas capas ahí de las que se podría hablar sobre eso y no solo esa porquería que pasó en la investigación. Picton era un granjero aislado allá, muy probablemente súper conocido en la región, ¿no? El tipo de la granja de los cerdos vendía cerdo a todo el mundo y fue matando. Ahora quedó la cuestión aquí, ¿no? Si él hubiera... Es que esos asesinos seriales, ¿ves? Se van copiando, ¿no? Entonces, ¿pero será que si él hubiera elegido unas víctimas un poco más de la región de la ciudad donde está todo eso que comenté al principio, ¿no? Linda, escenario maravilloso, ciudad rica, etcétera y tal. ¿Será que Picton habría quedado tantos años libre? ¿Habría presumido de matar a 49 personas? No sé. Es una cuestión que en este caso específicamente viene al caso. Quiero saber la opinión de ustedes sobre todo esto. Les agradezco una vez más la compañía. Espero que les haya gustado este remake del caso Robert Picton. Cuando lo hice al principio del canal, en 2020 él todavía vivía. Eso es todo. Gracias por la atención. Un beso del pelirrojo y hasta el próximo episodio.